Les saludo en el nombre del Señor y me es grato poder compartir nuevamente con ustedes, sacando del cofre de mis memorias esta historia o este suceso que viví en una oportunidad. Lo llamo de esta manera: descansando inconscientemente junto al enemigo. Recuerdo perfectamente que habían invitado a mi esposo a una gira por los Estados Unidos y Canadá por algunos meses, así que fuimos con nuestros 2 hijos menores acompañándole, y mientras él estaba viajando, yendo de un lugar a otro, nosotros estábamos instalados en la zona cerca de Dallas, en Rockwell, un lugar muy acogedor, muy lindo, una casa muy confortable. Y era verano, así que disfrutábamos la estancia nuestra con los chicos allí. Estando ya un par de semanas o tal vez un par de meses allí, una de nuestras amigas, unos amigos nuestros, bien conocidos, sabiendo que yo estaba sola con los chicos, me dice: ¿por qué no te vienes a casa? Ven, quédate un fin de semana con nosotros, así te distraes y los muchachos pueden pasar un tiempo juntos. Me pareció excelente la idea, la compartí con mis hijos y nos hicimos de valor y nos fuimos entonces por la carretera unas 3 horas y media más o menos de viaje hasta que llegamos al lugar donde ellos vivían. También un lugar muy lindo, Longview, en mismo Texas, ¿no? Y bueno, los chicos lo primero que hicieron, llenos de energía, como es propio de la edad de ellos, ¿no? Y como les caracteriza, salieron a andar y a recorrer y a conocer una universidad que estaba cerca y otros lugares. Mientras tanto, mi amiga me dice: mira, Alcira, si quieres descansar, acuéstate en el dormitorio de nuestra hija y ahí vas a poder dormir tranquila. Me pareció muy buena la idea, así que fui y me acosté. Dijo: mientras tú descansas un rato, yo voy a aprovechar a hacer la cena y les llamaré para entonces, pero que mi esposo y los chicos estén de regreso. Con mucho gusto, le dije, solamente llámame cuando sea la hora. Así que fui, me acosté y evidentemente la tensión del viaje me había cansado, así que dormí profundamente. Eso debo confesarlo, profundamente. Cuando siento la voz de mi amiga que está llamando ya para cenar, habían pasado casi 2 horas. Por eso les digo que dormí profundamente. Ya había oscurecido, ya era noche, mejor dicho, así que me incorporé en la cama y cuando me incorporé tuve la impresión de que algo frío estaba en la parte izquierda de la cama y me llamó la atención qué sería eso frío. Dije: uy, se ha corrido el colchón o algo ha pasado. No me había dado cuenta cuando me acosté de qué es lo que podía haber al lado mío. Cuando logré prender la luz y miré lo que había así a mi costado izquierdo, pegué un grito tremendo y salí, pero corriendo de la habitación, gritando a toda voz. ¿Por qué? Porque al lado mío, al todo largo de mi cuerpo, había una boa, más o menos de este grosor, y de unos 2,5 metros, calculo, de largo. O sea que la impresión fue espantosa. Salí a toda velocidad de ese cuarto gritándole a mi amiga: ¡una boa, una boa, una boa! En el cuarto de tu hija. Y ella me mira muy sonriente, casi con una carcajada, y me dice: ay, amiga, no te preocupes. Dice: es la mascota de mis hijos. Sí, no es peligrosa. Esta mañana se comió un pollo, no te hagas problema. Y si la miras bien, todavía vas a darte cuenta
que la está digiriendo. Yo no tenía ojos ni para mirar a mi amiga, no me alcanzaban los ojos para creer lo que me decía. Con una parsimonia, con una tranquilidad tremenda, me estaba contando acerca de la mascota de sus hijos. Era impresionante, de veras debo confesar que era para mí tremendamente impresionante. No solo eso, sino ver luego a los chicos con esa mascota muy orondos, muy ufanados, ellos poniéndola alrededor de su cuerpo, con la cabeza de la boa en el hombro, paseándose muy ufanos por toda la casa y por todos lados, como diciendo, mira, no es peligrosa, no hay problemas, ella es buena, y la acariciaban y qué sé yo. Y yo no le quitaba los ojos de encima ni a la boa ni a mis hijos, porque realmente lo veía como una mascota muy, muy riesgosa, muy peligrosa. Además tenían un perro en la casa, tenían un gato. Yo no sé cómo podían tener esta mascota allí con tanta libertad. Y yo le dije a mi amiga, después de tragar saliva y después de volver a mi compostura, y le digo, mira, ustedes tendrán mucha paz y mucha tranquilidad con este animalito, pero ceno y me regreso con los chicos a casa. Me dice, no, amiga, no te hagas problema. La encerramos esta noche en el closet y mañana en la mañana los chicos se la llevan a la universidad y hasta que ustedes se vayan no la tendremos en la casa. Quédate tranquila. Bueno, con esa condición acepté quedarme, pero les aseguro que esa noche no dormí. Un montón de pensamientos venían a mi mente. La veía caminando por toda la casa, recorriendo los dormitorios, metiéndose en la cocina, en mi mente. La veía por todos lados. La veía estrujando a los niños, la veía comiéndose al gato. Realmente esa noche fue una verdadera pesadilla, una verdadera pesadilla. No puedo decir que dormí. Al otro día, bueno, cuando ya fuimos a desayunar y todo, me enteré que la boa ya no estaba en casa. Y eso fue un tremendo alivio para mí, saber que ese animalito ya no estaba allí. Ellos habían conquistado, ¿cómo podríamos decir?, a ese animalito, o lo habían adoptado a la familia cuando ellos vivieron por algunos años en la selva peruana. Habían vivido en la zona de Tornavista. El esposo de mi amiga era ingeniero, había estado trabajando allí, y los chicos, viendo la boa pequeña, se encariñaron. Cuando con los años viajaron a los Estados Unidos, por supuesto, se llevaron su mascota. Y esa fue la experiencia que a mí me tocó vivir estando con ellos. No fue para mí una experiencia grata, debo contarles. Debo decirles sinceramente, fue muy difícil. Pero la viví y por eso se las cuento. Les cuento esta sola porque realmente en ese tiempo que estuvimos con los chicos allí, mientras mi esposo estuvo de viaje, muchas experiencias nos tocó vivir, de diferente tipo, pero muchas experiencias interesantes nos tocó vivir. Ahora, ¿por qué les cuento especialmente esta experiencia? Que no fue tan grata. Otras fueron lindas, esta no fue linda. ¿Pero por qué se las cuento? Porque muchas veces, en forma inconsciente, o tal vez sin tomar toda la seriedad de lo que es el peligro, solemos exponernos a situaciones peligrosas.
a tratar de vivir hazañas como algo especial, sin darnos cuenta los riesgos que algo así, o a los riesgos que algo así nos puede llevar. De por sí la vida nos pone a nosotros frente a muchos peligros. Este mundo está lleno de peligros de diferentes tipos. Y usted, depende de la edad que en este momento tenga, podrá decirme si estoy en lo cierto o no. Peligros de enfermedades, peligros de gente mala en el camino, accidentes, enfermedades, peligros de la naturaleza. ¿Cuántas cosas este mundo nos apareja? Y no porque las busquemos, simplemente llegan, vienen a nuestra vida y las tenemos que atravesar. Experiencias que no quisiéramos, pero buscarnos experiencias, yo pienso que es muy peligroso jugar de esa manera con la vida que Dios nos da. Dejo en la conciencia de mis amigos su mascota, cosa que yo no haría, ¿cierto? Pero quiero ir al tema realmente que quiero abordar en esta oportunidad. Es los peligros de la vida. ¿Cuántas veces nos exponemos a cosas por inconsciencia o por querer de alguna manera sobresalir en la vida o ser alguien en la vida? Qué triste, porque esas cosas muchas veces no solamente nos acercan al peligro, sino que nos pueden llevar a la misma muerte. Encontramos varios casos de hombres, también mujeres, pero voy a hablar de algunos hombres en particular, que han vivido experiencias muy traumáticas, experiencias muy difíciles, pero ha sido por razón de su fe, no por simplemente sentirse alguien especial, sino que por amor a Dios ellos han expuesto sus vidas y han pasado situaciones realmente traumáticas y difíciles. El caso de Daniel. En las Escrituras encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, el caso de 3 muchachos jóvenes que a causa de su fe, por defender su fe, ellos estaban siendo cautivos y a causa de su fe los metieron en un horno de fuego para quemarlos, para calcinarlos. Este horno de fuego era de tal magnitud y de tal fuerza que cuando los tiraron adentro, los que lo tiraron adentro fueron calcinados y ellos quedaron con vida. Si a usted le interesa la historia, en el capítulo 3 de Daniel la va a encontrar. También en Daniel, en el capítulo 6, encontramos a Daniel, este mismo muchacho, ya no tan muchacho, un tanto mayor, que a causa también de su fe y la envidia de quienes le rodeaban por la integridad que él tenía, buscaron la ocasión y le hicieron una trampa en la cual el rey al que Daniel servía en el exilio se vio obligado a echarlo al foso de los leones. ¿Usted se imagina? Leones hambrientos. ¿Qué pasa si alguien tira algún animal o alguna persona cae? Se lo devoran inmediatamente. Pero notoriamente, por la fidelidad que Daniel tenía al Señor, Dios se encargó de mandar sus ángeles
y los guardaron cerrando la boca de los leones. Y así Daniel, al otro día, cuando el rey, preocupado porque realmente lo apreciaba, fue a verlo, encuentra que él estaba con vida sin haber sido tocado por los leones. Y así vemos varias experiencias en las Escrituras. Encontramos también a un Elías. Elías era un profeta, predicaba de la palabra de Dios en un pueblo muy rebelde, en un pueblo muy terco. Si bien era el pueblo de Dios, era un pueblo totalmente alejado de Dios, un pueblo irresponsable, amador de la idolatría, con reyes corruptos. Y en una oportunidad, cuando él habló seriamente de una situación X, que no voy a mencionar porque nos llevaría tiempo, la esposa del rey lo sentenció a muerte y él tuvo que huir. A veces los peligros que nos rodean pueden llevarnos a huir. En este caso, Elías tuvo que salvar su vida huyendo. Pero aún en esa situación, huyendo, Dios lo protegió y lo cuidó, mandando a sus ángeles. Y así tenemos a muchos otros hombres. Lo tenemos a Jeremías, también un profeta de Dios, al cual aquella gente mala del pueblo, aquella gente traicionera y sinvergüenza, a esa gente mala hicieron un complot para matarlo. Pero Dios también cuidó de la vida de Jeremías. Tenemos allí a un Jonás. Jonás, un hombre al cual Dios le encomendó una tarea exclusiva. Le dijo: Jonás, quiero que vayas a Nínive a predicarles de la palabra de Dios, porque hay gente que puede salvarse. Pero como Jonás no quería a los ninivitas, se tomó un barco y se fue. Y a causa de su rebeldía, a causa de su actitud y de su desobediencia, ¿qué pasó? Una gran tormenta vino sobre ese mar, esas aguas encrespadas hacía peligrar terriblemente el barco. Él fue tirado cuando se descubrió que él era el culpable de esa tormenta, fue tirado al mar. Y si realmente a ustedes les interesa la historia, la podrán encontrar en el libro de Jonás, en las Escrituras. Allí ustedes van a descubrir realmente la historia de este hombre. Un hombre que tuvo que arrepentirse y pedir perdón a Dios e ir y dar el mensaje que Dios tenía para esta gente. Y así encontramos hombres tras hombres dentro de las Escrituras que por obediencia a Dios o por desobediencia han vivido diferentes experiencias. Tenemos al apóstol Pablo, un hombre realmente de Dios. En principio, perseguidor de Cristo. Pero cuando el Señor le llamó y le dijo que él iba a ser un siervo de Dios, su conversión, su transformación fue total y puso su vida muchas veces en peligros por defender la causa de Cristo. Y nos cuenta en Corintios, en 2 de Corintios, el capítulo 11, los versículos 24 en adelante, lo siguiente. El mismo Pablo está relatando en una carta a los Corintios las experiencias que él vivió y dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Y saben, esos azotes eran
con unas soguillas que tenían metal en las puntas. ¿Se imaginan ustedes? 39 azotes, terrible, ¿no es cierto? Y así vemos la historia de él. 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces de peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de gente mala, peligros en la ciudad, peligros entre los falsos hermanos. Cuántas cosas vivió Pablo, pero por amor al Señor. Había una razón, había una causa justificada. Pero ¿cuántas veces nosotros simplemente nos exponemos al peligro y a las cosas dañinas por simple necedad? Nos ponemos a vivir cerca de un lugar peligroso que puede producir un huaico y llevarnos a la muerte. O podemos tomar drogas. ¿Para qué? Si sabemos que eso lo único que va a traer es destrucción y muerte a nuestro cuerpo. Pero así somos los seres humanos. Buscamos muchas veces el peligro. Y después que lo vivimos y que sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, nos quejamos contra Dios. ¿Sí o no? No es que somos así, pero ¿sabe una cosa? Si usted está en una situación provocada o no provocada, pero viene a Dios arrepentido y sinceramente buscando la misericordia y el amor de Dios, ¿sabe una cosa? Dios está allí para acompañarle, para guardarle, para vida o para muerte. Dios estará a su lado para guardarle y acompañarle. Benditos aquellos que mueren en el Señor, porque saben que les aguarda una casa preciosa en los cielos. Y benditos aquellos que confiando en el Señor pueden librarse de situaciones muy difíciles. En mi experiencia debo decir que muchas veces Dios me guardó de tremendos peligros, de tremendas situaciones, tanto a mí como a mi familia. Y yo agradezco a Dios por sus misericordias. Amiga, amigo, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué traigo esto a la memoria en esta oportunidad? Porque quiero decirte sinceramente o invitarte a que busques a Dios. Él está siempre cerca de aquellos que quieren buscarle y que quieren realmente vivir en la paz de Dios. Él está siempre listo a socorrer. Efesios, el capítulo 5, los versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: despiértate tú que duermes, levántate de ese estado de muerte en el que estás y te alumbrará Cristo. Mira con diligencia, mira con atención, con carga, con preocupación por dónde andas. No como un necio, sino como un sabio. Mira tus caminos. Si sientes que estás en un camino chueco, en un camino torcido, en un camino que no tiene salida, busca a Dios, porque Él sí tiene la salida. ¿Saben por qué? Porque su Hijo Jesucristo marcó el camino y Él nos dice: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo está marcándote el camino y allí está, a tu disposición, si es que tú de veras quieres acercarte a Dios. Mi deseo sincero es que evites el peligro ahora que todavía estás en la oportunidad de hacerlo y busca sinceramente a Dios, porque Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. Dios te bendiga.